Mesoamérica es un área cultural y geográfica que se extiende desde la mitad meridional de México hasta América Central, Guatemala, El Salvador, Belice y el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El término Mesoamérica se deriva del griego meso, mitad, y significa mitad de América. Fue usado por primera vez por el arqueólogo germano-mexicano Paul Kirchhoff, que acuñó el término en 1943. Algunas de las civilizaciones antiguas más importantes vivieron en esta zona: aztecas, olmecas, mayas, zapotecas y teotihuacanos. Desarrollaron sociedades complejas con arte y tecnologías desarrolladas. Cada cultura tenía sus peculiaridades, aunque tenían algunas características en común: una dieta basada en maíz, frijoles y calabazas, mitos de sus orígenes similares, un calendario, sistema de escritura, sacrificios humanos, entre otros. La historia de Mesoamérica se puede dividir en tres grandes periodos: periodo preclásico, 1500 a.C., 200 después de Cristo; periodo clásico, 200 después de Cristo, 900 después de Cristo; y periodo posclásico, 900 después de Cristo, conquista de América. Características de Mesoamérica. Ubicación. Mesoamérica se extiende desde la parte meridional de México hasta América Central, ocupando los actuales Guatemala, El Salvador, Belice y el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ciencias. Las ciencias encontraron un desarrollo particular en las civilizaciones de Mesoamérica. La medicina, por ejemplo, se desarrolló por dos vías: la mágica, chamánica, y la pragmática, naturalista. El chamán era el sacerdote y curandero de las comunidades. Sus tratamientos incluían tabacos o frijoles, y encantamientos u ofrendas, para atender las enfermedades del alma. Por otra parte, otros curanderos que no tenían la jerarquía del chamán también curaban, pero con métodos más prácticos para tratar heridas, fracturas y hasta partos. Utilizaban plantas para la preparación de la medicina que aplicaban. Religión politeísta. Las culturas mesoamericanas tenían muchos dioses, todos asociados a la naturaleza que les rodeaba y que conocían. Sus primeros dioses se relacionaban con los elementos naturales: fuego, tierra, agua y animales. Luego incorporaron divinidades astrales: sol, luna, constelaciones y otros planetas. Las cualidades de esos dioses cambiaron con el tiempo y la influencia cultural de otros grupos. La señal distintiva de su religión era el dualismo entre las divinidades. Sacrificios humanos. Otro rasgo característico de los pueblos de Mesoamérica fue el acto de sacrificar personas como ofrenda a los dioses. Este era un acto con significado religioso, pero también político, porque se creía que con ello se renueva la energía cósmica y al mismo tiempo se mantiene el orden divino establecido. El poder vital que le atribuían a la sangre les hacía creer que derramándola revitalizaban a los dioses, a la tierra, a la flora y a la fauna. Escritura. La escritura también floreció en estas civilizaciones y fue estudiada en 1566 por un obispo español, Diego de Landa, quien describió el calendario maya con dibujos incluidos. De hecho, los estudiosos consideran que las fechas son los glifos más fáciles de identificar en las inscripciones de piedra, por las barras y puntos utilizados como símbolos numéricos. En los inicios de estos estudios, se creía que los glifos que no hacían referencia a fechas eran simplemente descripciones literales de los dioses o los animales, por ejemplo. Pero esto le dio un matiz tan místico a esos escritos que dificultaron su estudio hasta que en 1960, una profesora de la Universidad de Harvard, Tatiana Proskouryakov, descubrió el carácter biográfico de unas inscripciones en el sitio maya de Piedras Negras. Más adelante, la incorporación de nuevos científicos y nuevos hallazgos dieron lugar a un fuerte movimiento para descifrar los jeroglíficos mayas, que luego fue calificada como ideográfica. Esa clasificación significaba que dibujaban símbolos para representar ideas. Más adelante también descubrieron la escritura zapoteca,
que resultó ser más antigua que la maya por lo menos en 3 siglos. Asimismo, se encontró un sistema de escritura olmeca con glifos que datan de 650 a.C. Las características comunes a estos sistemas de escritura en Mesoamérica eran: combinación de pictografía y elementos fonéticos, uso de un calendario de 260 días, conexión de escritura, calendario y reinados. Uso de calendarios. En Mesoamérica se usaron 2 calendarios, un calendario solar de 365 días y un calendario ritual o de profecías de 260 días. Estos calendarios eran usados para descifrar e indicar las profecías divinas y para registrar fechas históricas. También se utilizaban para conmemorar nacimientos, matrimonios, muertes y aniversarios. El calendario de 260 días comenzó a usarse en el 1200 a.C. y también indicaba las mejores fechas para cultivar. División social. La división social predominante en Mesoamérica ponía a los sacerdotes y a los guerreros en la cúspide de la pirámide social. Los artesanos y los campesinos estaban en un estrato inferior. Los asentamientos fijos se volvieron más complejos y dejaban constancia de la división social imperante. Sacerdotes, guerreros, nobles, artesanos, comerciantes y campesinos. Arquitectura. En Mesoamérica, el desarrollo de la medicina y de la agricultura favorecieron al aumento de la población y esto hizo urgente la necesidad de aprovechar el agua, por lo que empezaron a construir ingeniosas formas de hacerlo. También la religión los llevó a construir enormes y complejas edificaciones en honor a sus dioses. Las ciudades también se configuraron de modos comparables con otras grandes civilizaciones del mundo. Nahualismo. El nahualismo fue una práctica común entre estos pueblos y consistía en recubrirse con un aspecto animal. Este acto representaba la capacidad de encarnación en animal del hombre, y viceversa, pero también querían expresar su creencia de que se puede ser hombre y animal al mismo tiempo. Hay muchas muestras del nahualismo en el arte prehispánico, pero en todas predomina una muestra de la relación hombre-animal. Economía. Debido a la diversidad y a la riqueza de las tierras que componen esta zona, la agricultura fue el motor principal de su desarrollo. Un rasgo muy distintivo fue la creación, domesticación, el cultivo y la comercialización del maíz. De hecho, el maíz fue la base de la alimentación de los habitantes de este territorio durante la época prehispánica. El descubrimiento de que el maíz tuvo su origen en Mesoamérica se debe a los trabajos investigativos de Richard McNeish. El cultivo de este cereal trajo consigo el desarrollo de tecnologías relacionadas con las técnicas de siembra y el proceso de nixtamalización. Asimismo, se le relacionó con las creencias religiosas de estos pueblos y su mitología. En las leyendas mesoamericanas, los seres humanos estaban hechos de maíz. También había dioses del maíz. La yuca es otro protagonista de la alimentación de estas culturas, especialmente de los grupos mayas y de los pobladores del sur de Mesoamérica en localidades de alta concentración de personas como Tikal, Copán y Calakmul, por ejemplo. El cacao también alimentó a estos pueblos, junto con la calabaza, el chile y el frijol. La intensificación de la agricultura les permitió producir excedentes alimenticios que los ayudó a sobrevivir a los períodos de sequía y también motivó su sedentarismo. Clima. El clima de Mesoamérica se caracteriza por ser bastante variado, como consecuencia de su también variado relieve. En esta región del planeta predomina el clima tropical. Sin embargo, en las zonas del centro y el norte puede observarse un clima más templado y cálido con cierta humedad. Asimismo, hacia la península de Yucatán existe un clima mucho más caluroso. Un ejemplo de esta diversidad de climas de Mesoamérica está en las zonas más altas, conformadas por las formaciones montañosas que superan los 1000 metros sobre el nivel del mar. En estas zonas es posible encontrar espacios en los que se da la lluvia constante y el clima es considerado agradable, como es el caso del lado oriental del volcán Citlaltépec. En cambio, en el lado oeste del mismo volcán se encuentra una zona mucho más árida, con muy pocas precipitaciones.
Principales culturas mesoamericanas. Cultura olmeca. La civilización olmeca se originó en el sudeste de México entre los años 1600 y 1400 a.C. y se cree que desapareció aproximadamente en el año 400 a.C. Estos aborígenes sentaron las bases que permitieron el desarrollo de las demás culturas mesoamericanas e influyeron notablemente en las civilizaciones maya y azteca. Considerada la madre de todas las culturas mesoamericanas, pues es de la primera de las que se tiene registro, su nombre en lengua náhuatl significa gente del país de hule, y de hecho en esa zona extraía látex de los árboles Castilla elástica. A la cultura olmeca se le atribuye la creación del juego ritual de la pelota mesoamericana, escritura y epigrafía, la invención del cero y del calendario mesoamericano. Su arte más emblemático son las cabezas colosales. Cultura méxica azteca. Los mexicas, también llamados como aztecas, fueron un pueblo originalmente nómada que llegó a Mesoamérica durante el siglo XIV. Se dice que esta tribu era considerada inferior a las demás civilizaciones de Centroamérica, debido a que era nómada. Sin embargo, para el siglo XV, ya los aztecas habían asimilado las culturas que los rodeaban y establecido las bases para la construcción de lo que después sería conocido como el Imperio Azteca. Se adaptaron al ambiente en el que se debía vivir, construyeron canoas para poder subsistir a través de la pesca en las aguas cercanas, trabajaron la tierra de modo que fuera fértil y productiva y construyeron diques y sistemas de irrigación. Cuando se establecieron por completo, comenzaron a crear un imperio a través de la conquista de otras tribus menores. Estas tribus conquistadas debían pagar tributos a los aztecas. De este modo, garantizaban otra fuente de alimentos y de bienes, como joyas y ropa, así como prisioneros que eran sacrificados para alimentar a los dioses. A comienzos del siglo XVI, la civilización azteca era considerada una de las más poderosas de Mesoamérica y comprendía el centro y el sur de México, así como los territorios de Nicaragua y Guatemala. Cultura maya. La civilización maya, desarrollada en el territorio que actualmente se divide en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, es probablemente una de las más brillantes y exitosas. Este prestigio se debe a que se desarrollaron diversas áreas del saber, incluyendo la astronomía, la escritura y las matemáticas. La agricultura fue esencial en la economía maya, siendo el maíz el principal cultivo. También se cultivaban algodón, frijol, yuca y cacao. Sus técnicas textiles alcanzaron un alto grado de desarrollo. El intercambio comercial de este pueblo se realizaba a través de semillas de cacao y campanillas de cobre, material que también usaban para trabajos ornamentales, al igual que el oro, el jade, la plata, entre otros. Las monumentales ruinas de Palenque, Mayapán, Copán, Tulum y Chichén Itzá, entre muchas otras, nos dejan conocer a ciencia cierta la clase de arquitectura que se usó en esta época, sacando a grandes rasgos tres estilos: el río Bec, el chenés y el puc. La distribución de las ciudades estaba basada en estructuras piramidales escalonadas recubiertas de bloques, coronadas por un templo y distribuidas alrededor de plazas abiertas. Cultura tolteca. Los toltecas dominaron el norte del altiplano de México durante los siglos X y XII. Sus principales centros poblados fueron Huapalcalco, en Tulancingo, y la ciudad de Tolán, Xicocotitlán, localizadas en los que hoy se conoce como Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Su nombre viene de náhuatl, que significa morador de Tula. De gran influencia ha sido en la arquitectura, la cual refinaron los mayas en los estilos presentes en el Chichén Itzá, el castillo y el templo de los guerreros. Son particularmente célebres por sus estatuas gigantes llamadas atlantes. Cultura zapoteca. Los zapotecas ocuparon parte de los actuales estados de Oaxaca,
Guerrero y Puebla. Poco se sabe de su origen, aunque su nombre en náhuatl se puede traducir como gente de las nubes. No hay una leyenda que cuente sus inicios, aunque ellos mismos se consideraban descendientes de los dioses. Su principal ciudad era Monte Albán, donde dejaron evidencia arqueológica en forma de estadios del juego de pelotas, tumbas magníficas y valiosas piezas de orfebrería. Alcanzaron un alto nivel cultural y fueron de las pocas que desarrollaron un sistema complejo de escritura. Su decadencia vino a raíz de la lucha con los mexicas por las rutas comerciales hacia Chiapas, Veracruz y Guatemala. Cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana comenzó a desarrollar asentamientos alrededor del año 100 a.C., dentro de lo que sería unos siglos más tarde la metrópoli teotihuacana. Su apogeo se da en el período clásico temprano de Mesoamérica. Es la más enigmática de las civilizaciones mesoamericanas, puesto que su desaparición fue muchísimo antes de la llegada de los españoles y no tienen registros de su existencia. Incluso el mismo pueblo mexica que había cerca de la ciudad de Tenochtitlán sabía muy poco de los teotihuacanes, debido a que esta cultura surgió después de su desaparición. Se sabe que esta civilización construyó la ciudad de Teotihuacán. Este nombre fue dado por los aztecas y significa lugar donde los dioses han nacido, ya que la encontraron abandonada y creían que era la piedra fundacional del universo. En su época de esplendor, fue una metrópolis de más de 100.000 habitantes y centro neurálgico de Mesoamérica. Es la civilización mesoamericana con más centros ceremoniales religiosos, los cuales eran monumentales, destacando el templo de Quetzalcóatl, la pirámide de la luna y la pirámide del sol, que es la tercera más grande del mundo. El cambio de los motivos religiosos a militares en su artesanía han servido para establecer la hipótesis de que un conflicto bélico haya sido la causa de su decadencia.